Adolfo Alvarado Belloso, otra vez en el conversatorio virtual sobre temas procesales que la Academia Argentina de Derecho Procesal realiza como tarea de extensión universitaria para la maestría en Derecho Procesal de la Universidad Nacional de Rosario. En este programa hoy he invitado a un hombre versátil, si los hay, en la justicia rosarina. Invitado es un amigo, Carlos Giandomenico, a quien vi en sus primeros ejercicios abogados. Él pertenece a la primera camada de abogados de la Facultad de Derecho de Rosario. Yo a la sazón era un jovencísimo juez de paz letrado en la tercera sección, y recuerdo que Carlos Giandomenico, jovencísimo, repito, era un estudio ya importante, con otras dos personas que funcionaron muy bien en la abogacía, ¿no? Con los doctores Catalá y Martínez Delfa. Y la abogacía la abandonó para ingresar al Poder Judicial, donde fue durante muchos años defensor general de la Cámara de Apelaciones de Rosario, donde tuvo algunas actuaciones diferentes, muy importantes. Por ejemplo, fue defensor en un juicio político a un vicegobernador, cosa sobre lo cual vamos a hablar en un ratito. Fue profesor durante muchos años de Derecho Administrativo y de Derecho Constitucional en la Universidad Nacional de Rosario. Tuvo una destacadísima participación en lo gremial, en el Colegio de Magistrados del Poder Judicial, donde hoy integra su directorio ya como funcionario jubilado. Pero además, ya en este tren de ser jubilado, ayudó mucho a la normación, a la legislación santafesina. Intervino en un montón de proyectos, de programas. Yo tuve un trato muy corriente con él cuando estábamos trabajando una nueva idea de un consejo de la magistratura. Y todo eso me lleva hoy a invitarlo a conversar del Poder Judicial. Quiero hablar de cómo era el Ministerio de la Defensa antes. Yo recuerdo cuando fui juez del Tribunal Colegiado de Juicio Oral en los años 60 y poco, tenía competencia en juicios de alimento y juicios de divorcio. Y en tanto había menores, los defensores de entonces eran los defensores del Poder Judicial, había 4 o 5, no había más de eso, se entretenían en muchas cosas, ¿no? Y iban a todas las audiencias cumplidamente, recuerdo algunos con su nombre y su presencia. Pero sí recuerdo que eran funcionarios que los jueces no los veían importantes, a pesar de la importancia notable que tenían. A mí eso no me gustaba, ¿no? Yo siempre valoré la ayuda, me parece inestimable, de un defensor general, sobre todo cuando estoy hablando en materia de alimentos, respecto de hijos, de esos hijos que son rehenes de los padres en los juicios de divorcio de los padres. Y charlando con los años con Carlos Giandomenico, con quien ejerzo, diría alguien, una buena amistad, íbamos descubriendo ideas similares, gustos particulares en el mismo sentido de cómo haríamos para mejorar el Poder Judicial. Pero además tuvo una participación importantísima en la Caja Forense de Rosario. Es decir, caminó por todo el espectro judicial. Abogado, normador, magistrado, aspectos gremiales. Y eso hace que la presencia de Carlos Giandomenico sea hoy inestimable. Carlos, te recibo con este afecto en este conversatorio, que es un lugar de conversaciones, porque quiero que hagamos entre los dos para las generaciones que vienen. ¿Cómo fue funcionando el Ministerio de la Defensa hoy? La Defensoría Pública antes, los que quedan de defensores generales en el Poder Judicial, cuando eran pocos y casi nadie, hasta hoy que son personas tan importantes en el desarrollo de todo juicio. Quiero que me cuentes la historia y yo te voy a ir interrumpiendo con algunas preguntas porque voy recordando mucho las cosas que vamos a conversar. Te escucho con toda atención y con todo afecto. Bueno, muchas gracias, Adolfo. Tu semblanza de
mi trayectoria ha sido demasiado benigna. Me recibí muy joven y desde muy joven estoy siempre vinculado al derecho. Y me siento cómodo, yo creo que no podía haber sido otra cosa que abogado o defensor. Nunca me sentí en el funcionamiento como juez, nunca ni pretendí serlo, ni creo que me hubiera sentido a gusto. Yo creo que la función del juez es una función muy, muy especial y hay que tener verdadera vocación para poder serlo. Y eso nos va a llevar un poco, tal vez más adelante, a hablar un poco del perfil del juez. Yo te comento que cuando llegué al Ministerio Público, que así se llama en la ley orgánica, que un poco tiene la letra tuya, el Ministerio Público en la provincia de Santa Fe está dentro del Poder Judicial. O sea, nosotros no tenemos el sistema que desde el 94 tiene el orden nacional, con la creación de un Ministerio Público totalmente independiente de los tres clásicos órganos de poder, es decir, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Hoy el Ministerio Público es un extrapoder o extrapoder de los poderes clásicos, o si no, también se lo podría llamar un cuarto poder. Hago una pequeña referencia, muy mal tratado en la Constitución, en un solo artículo donde se crea un órgano importante, un órgano importantísimo de poder, pero no se establece quién y cómo se elige, cuánto dura en el cargo sus autoridades, cuáles son las causas y los procesos para la remoción, en fin. Todo esto nos tiene empantanados. Fíjate qué es lo que está pasando con el Procurador General de la Nación, que está empantanado porque se ha dictado una ley orgánica del Ministerio Público, pero no tiene la base constitucional, entonces en cualquier momento se la puede modificar con otra ley. Pero te interrumpo sí. ahí. Santa Fe, desde Superti en adelante, el ministro Superti, nuestro amigo, ¿cambió eso en materia penal con una Ministerio de Defensa autónomo para lo penal? Bueno, vamos a hacer un poquito de historia. Para poder cambiarlo, habría que haberlo cambiado orgánicamente, ¿no? Habría que haber reformado la Constitución, porque el punto de partida de nuestro Ministerio Público está en la Constitución, con algunas aberraciones, a tal punto que en la Constitución Provincial de Santa Fe, el Procurador General, que es el jefe del Ministerio Público de toda la provincia, integra la Corte. Ahora, es una cosa traída de los pelos. ¿Cómo la persona? Pero además es jefe de la acusación y jefe de la defensa. Y una sola persona dirigía la defensa y la acusación, lo cual además podía llegar a juzgar subrogando a los jueces de la Corte. Exacto, porque integraba la Corte. Participa de todas las reuniones de acuerdo de los ministros. Es decir, la sigue integrando. Sí, por supuesto. Lo que pasa es que ahora al procurador actual, con la reforma Superti, vamos a llamarla así, aunque la reforma en realidad fue anterior al Ministerio de Justicia de Superti, que tuve el honor de integrar desde la Secretaría de Transformación de los Sistemas Procesales, desde que se establece el nuevo sistema procesal penal, no se pudo sacar el Ministerio Público de la Constitución dentro del Poder Judicial. Entonces, hay dos sistemas, vamos a llamarlo así. Uno residual, encabezado por el procurador, que sigue siendo jefe de los defensores civiles del viejo sistema, y también jefe de lo residual, que ya queda muy poco, de algunos pocos fiscales del viejo sistema. Y se estructuró también dentro del Poder Judicial un nuevo subórgano, llamémoslo así, en realidad dos subórganos. Uno se llama Ministerio Público de la Acusación y el otro se llama Sistema de la Defensa Pública Oficial. Yo creo que fue un parche, pero fue el único parche posible para poder hacer las cosas medianamente bien sin tener que avanzar sobre la estructura, una especie de jaula, que era la Constitución Provincial de Santa Fe. Que sigue una explicación, ¿por qué están dentro del Poder Judicial? Sí. En Santa Fe, todos los del nuevo sistema pertenecen al Poder Judicial. Lo cual esto trae ¿Están en el presupuesto, perdóname, en el presupuesto del Poder Judicial y dependen de la Corte? No,
No, porque se ha estructurado todo un sistema en el cual la Corte no tiene injerencia ni en el acceso, ni en el control jerárquico, ni en el sistema disciplinario, ni mucho menos en la remoción. Con Y respecto entonces, a la... entonces te pregunto, pero es Sí, un híbrido raro. es ¿Cómo un que está híbrido dentro raro. del Poder Judicial y está fuera de la esfera de la Corte? Exacto. Es una cosa, es un parche. Es un parche. Se tuvo que hacer algo así porque si no, no se podía. Y el tema era tratar el nuevo sistema procesal penal con la limitación que imponía la vieja Constitución y el viejo sistema hubiera sido imposible, porque vos lo sabés bien, Adolfo, fue revolucionario. El cambio del sistema procesal penal en Santa Fe fue revolucionario. Pasar de un sistema arcaico, acusatorio, con procedimiento escrito. Un sistema mixto. Mixto, con jueces de instrucción y jueces correccionales, y de un día para otro no hay más jueces de instrucción, no hay más jueces correccionales, y toda la carga de la investigación, de la preparación para poder llegar al juicio penal propiamente dicho, en manos de un muy fortalecido Ministerio Público de la acusación, y por supuesto, la contraparte que no puede faltar, porque eso lo dicen todos los autores y por la propia experiencia, frente a un poderoso Ministerio Público Fiscal, no puede haber una floja defensa oficial, porque es incompatible, digamos, si no lo ponemos en la boca del león a la pobre gente que necesita. Sería incoherente jurídicamente el sistema. Sería jurídicamente incoherente. Entonces yo creo que lo que se hizo en la provincia de Santa Fe en los últimos, pongámosle 30, 35 años, lentamente, paulatinamente, hasta llegar a las grandes reformas de los últimos tiempos, fue mucho, pero dentro siempre de este corset constitucional. Cuando yo arribé al cargo allá por el año 84, había solamente 5 defensores para la ciudad de Rosario, que por ese entonces tenía algo así como 1 millón de habitantes, lo cual comparado con otras jurisdicciones era una aberración. Y estos 5 defensores que se rompían el lomo porque tenían competencia civil, competencia penal y la competencia en lo que era la representación de los menores, de los incapaces y de los ausentes. Entonces, con una misma persona... Con un ministerio popular que en conjunto le manejaba sus bienes. En conjunto que el cargo mío traía aparejada la presidencia del Ministerio Popular. Ministerio Popular que no existe en otras provincias, y que yo considero que fue un aporte muy valioso de la Ley Orgánica de los Tribunales de Santa Fe. ¿Por qué? Porque el Ministerio Popular, la verdad que embrionariamente, con los pocos recursos, pero tenía una secretaria, tenía un contador, y en la época en que yo estuve a cargo se logró incorporar un tasador. Es decir, que siempre que se iba a producir algún movimiento en los bienes, en el patrimonio de menores, incapaces o ausentes, la intervención del contador me daba la tranquilidad de que se veían los detalles económicos, financieros, contables, si se trataba de cotas de una sociedad, si se trataba de la venta, compra, hipoteca de inmuebles, la presencia de un tasador que conociera el mercado inmobiliario me daba también tranquilidad. Eso se hacía toda una reunión, se recolectaban los informes técnicos y con la secretaria, que tenía a su cargo la elaboración de las distintas planillas, de los distintos escritos, se hacía un acta que normalmente se firmaba por los defensores civiles. En la época en que yo estuve a cargo de la defensa oficial, conseguí la creación de muchos más cargos, más del doble, y dividirlos abiertamente. Defensa penal por una parte y defensa civil por otra parte. El defensor civil no tenía competencia en la materia penal. Oye, Carlos, estamos hablando de la ley orgánica. Eso se reglamentó mucho en la 10.160, que yo tuve la suerte de participar en su redacción, pero eso venía de antes, no es mérito de la 10.160. Eso ya venía en la reforma anterior de la 3611,
que había pensado en quién aprobaba la liquidación de los tutores, curadores, etcétera, de menores, cuando había que hacer rendiciones de cuentas, y se hacía muy seriamente eso. Yo recuerdo a los funcionarios de los años 60, había un secretario muy atildado del Ministerio Público, que era un tigre para defender los intereses de los menores. Le veía hasta la cutícula de las uñas al más pintado. Esa costumbre, Adolfo, se siguió y creo que se sigue actualmente. Yo estoy desvinculado de la actividad diaria, pero difícilmente, yo creo que en mis 25 años a cargo, una sola vez tuve una pequeña discordancia pero con un juez, pero el juez, antes de tomar una resolución, antes de otorgar, se llama venia, la autorización para que el representante del menor, del incapaz o del ausente tome una decisión con respecto al patrimonio, difícilmente se apartara del dictamen del Ministerio Popular. Y vuelvo a repetirte, éramos muy conscientes, nosotros obligábamos a los representantes, padres o representantes, o tutores o curadores, a rendir cuentas anualmente. Y la rendición de cuentas, el contador era muy exigente. Yo te cuento que la abogacía medio decía, ustedes eran unos jodidos, son unos jodidos. No, yo creo que había que cuidarle las espaldas a aquellos que no se claro podían que defender. sí. Y te cuento una cosa, que Santa Fe está en deuda, y fue un tema que a nosotros nos preocupó mucho, a tal punto que he participado en 2 tentativas de solucionar esta omisión, una omisión muy importante que tiene la provincia de Santa Fe. Ninguna de las 2 prosperó. Una llegó a tener, las 2 tuvieron estado legislativo, una llegó a tener media sanción por unanimidad del Senado de la provincia. Me estoy refiriendo a la creación de las curadurías oficiales, que sí la tienen otras provincias, como Entre Ríos, la provincia de Buenos Aires, en el orden nacional. Las curadurías oficiales es una necesidad importantísima. ¿Por qué? Porque está todo estructurado para que cuando una persona se la declare con algún grado de incapacidad, hasta ahí el proceso es muy riguroso, tiene que intervenir el juez, tiene que intervenir el defensor oficial, tiene que el representante promiscuo, pero una vez que está declarado, y si la persona esta merece, por su grado de incapacidad o de salud, merece la internación en un instituto especializado, normalmente lo que pasa es que no hay una persona que se entienda sobre la suerte de este sujeto procesal. El juez terminó con la sentencia. Prácticamente ahí terminó su tarea y lo hacen conscientemente. Yo no creo que haya jueces que sean inconscientes en el sentido de mandar a un nosocomio a una persona que no lo merezca. Pero después y se ejecuta al ordenar la internación y punto. Exacto. Y los defensores pierden también contacto, el representante. Entonces, aún en los mejores de los casos, donde un familiar sea nombrado curador, y que tengan las mejores, después se van desentendiendo, a veces no lo visitan, a veces lo visitan muy poco, a veces no proveen, y ojo, y hay también un problema de dinero, porque estas personas reciben algún tipo de pensión, algún tipo de monumento del Estado, que por supuesto lo administran los curadores o los representantes, y a veces no le dan todo lo que merecen. Bueno, acá en Rosario hay, no voy a dar nombre, pero un magistrado jubilado que tenía una pensión muy importante, no tenía herederos, hijos, y la persona que lo representaban parece ser que no gastaban toda la pensión, que era muy importante, en el mantenimiento adecuado de las mejores condiciones posibles de vida para esta persona, que por edad, no porque tuviera ningún problema de salud, pero por edad estaba en un geriátrico. Entonces, las curadurías oficiales para mí era necesario, y sigo sosteniendo que son necesarias, que sirva para aquellos que no tienen curadores, porque a veces no se encuentra la persona que quiera aceptar el cargo de curador, a veces entre los parientes. Esto es dramático, porque alguien se tiene que hacer responsable de las personas y de los bienes. Entonces, para que aquellos que no puedan o no quieran
por razones de distancia, por razones económicas, por lo que sea, y también para de alguna manera controlar que los curadores nombrados naturales cumplan acabadamente su cometido. Esta ley, este blanco, este vacío en Santa Fe hay que llenarlo. Y hasta ese momento, ¿qué se hace? ¿Lo hace el mismo Ministerio Público? Sí, el Ministerio Público. Pero lo hace, vuelvo a repetir, cuando es llamado por el juez a dar opinión porque se quiere vender algo o se quiere comprar algo. Tienes razón, ¿no? Bueno, pero la legislatura en general nunca se ocupa de las cosas importantes, ¿no? Sino de las cosas, de las coyunturales. Y esto que vos decís, pasan los años y seguirán pasando a los años muchos más, ¿no? Oye, quiero recordar una cosa. Vos fuiste el primer defensor de Cámara en la historia de Santa Fe. Exactamente. El cargo estaba creado, uno en Santa Fe para toda la zona norte de la provincia, Santa Fe, la jurisdicción del norte que abarca Reconquista, Rafaela y Santa Fe, y la jurisdicción del sur que abarca Rosario y Venado Tuerto. En población... Yo quiero recordar que antes de Carlos San Domenico, esos 5 defensores que actuaban en Rosario actuaban indistintamente en todos los grados de conocimiento. El mismo defensor actuaba en primero o en segundo, o eventualmente ante la Corte. Ante la Corte, siempre, sí, señor. Iban acompañando al menor en su ayuda promiscua o iban acompañando a la defensa a quien fuere, ¿no? Pero en la Argentina, en el Poder Judicial de la Nación, se creó el cargo y se creó precisamente en la Cámara Federal de Rosario. El primer defensor de Cámara de Rosario fue el doctor Girardi, ¿no? Fue el doctor Ángel Girardi, sí. Hombre importante, si lo subo en nuestra facultad de Derecho, era el que gobernaba toda una facultad dentro de la otra, y desempeñó muy bien su cargo en la Cámara Federal con la designación de defensor de Cámara. Y a partir de allí se crearon las defensorías de Cámara en los poderes judiciales ordinarios de las provincias. Y te tocaba ser el primero en Rosario con todo esto, estas falencias que fuiste descubriendo andando el tiempo en tu desempeño, ¿no? Oye, vos como defensor general, te tocó una cosa insólita, defender en un juicio político a un acusado. Creo que a era un el acusado, vicegobernador sí, Van Rel. Contame cómo fue eso. A un vicegobernador de la provincia. En la provincia de Santa Fe, el vicegobernador fue imputado de una serie de manejos económicos no apropiados, vamos a llamarlo así. Mereció que esto fuera investigado por el Senado de la provincia. Llegaron a la conclusión de que había cometido, en una investigación preliminar, lo separaron, lo suspenden del cargo. Algo que tenía que ver con los juguetes que se repartían en Navidad, ¿no? Lo que se decía es que los fondos que maneja el presupuesto propio del Senado habían sido gastados indebidamente. Uno de los gastos que se sospechaban como indebido era la adquisición de juguetes para regalar el Día del Niño a niños pobres, y se había descubierto que la dirección que se había dado para los remitos de los juguetes eran direcciones inexistentes, plazas públicas, etc. Esto trajo mucha conmoción, mucha conmoción, conmoción política en la provincia. La Cámara de Diputados, que es por constitución el órgano acusador, decide que es necesario el juicio político, porque no bastaba con este disciplinamiento administrativo que había producido la Cámara de Senadores al suspenderlo al vicegobernador como presidente de la Cámara de Senadores. Pero, ¿qué pasa? Este señor, Van Rel, desaparece de los lugares que solía frecuentar, y entonces la Cámara de Diputados, que crea su comisión acusadora y pretende llevar adelante el juicio político frente al Senado, que para la Constitución provincial, para este tipo de eventos, está presidido por el presidente de la Corte, se encuentra con que la persona a la que ellos acusan de mal desempeño, de delitos, de lo que sea, en el cargo que justificarían la remoción por el juicio político, no está presente. ¿Y quién lo defiende? No había previsto en la Constitución Nacional nada al respecto, en los códigos procesales no había nada al respecto.
el presidente de la Corte en esa ocasión era una persona con una inteligencia política muy especial, el doctor Casiano Rafael Iribarren, que había sido juez y que había tenido activa participación en movimientos políticos, y se le ocurre que había que zanjar esta situación porque estaba empantanado, no se podía avanzar con el juicio porque no había defensa. Fíjense qué interesante. Y dice... Claro, no se daban las pautas de un debido proceso. Exacto. Claro. Entonces dice, pero si en Santa Fe tenemos defensa oficial, y tenemos defensa oficial, defensa pública oficial para aquellos casos de aquellas personas que no quieren o no pueden defenderse. En este caso, aparentemente no quería defenderse. Pero estaba ausente. Y en el cargo era defensor de pobres, niños y ausentes. Ausente. Entonces, bueno, llegan a la conclusión de que por jerarquía del cargo tenía que ser el defensor de cámara, y como el hecho habría ocurrido en la ciudad de Santa Fe, tendría que haber sido la defensora oficial de cámaras de Santa Fe, que era a la sazón la esposa del presidente del Partido Peronista Justicialista de Santa Fe. Con lo cual, esta señora, la señora de Cariñano, con muy buen criterio, dice, yo no puedo, por esta relación que tengo, aceptar de ninguna manera este cargo. Se excusó. El doctor Iribarren acepta la excusación, y el otro único defensor de cámara que existía en la provincia era el de Rosario, que era yo. Entonces, el doctor Iribarren me pide, por favor, que acepte el cargo, y bueno, acepté el cargo, sin ninguna experiencia en este tipo de tareas. El doctor Iribarren fue muy magnánimo. Yo le pedí, por favor, que me permitiera tener un equipo atrás mío, porque el tema fue muy manejado por los diarios, por la prensa, no solo local, sino nacional. Fue escandaloso. Fue un tema muy... Y aparte con el vicegobernador ausente. Y tuve la suerte... siempre me considero un hombre afortunado. Tuve 3 colaboradores de lujo, algunos de los cuales vos conocés bien. Elegí para que colaboraran conmigo a el doctor Andrada Petit, actual camarista de la Cámara Contencioso Administrativo, al doctor Mario Chaumet, actual camarista en la Cámara Civil, y al doctor Ernesto Seguí, una persona un poco, tal vez, injustamente relegada, pero una persona que sabe mucho de derecho. Buen penalista y buena persona. Muy buen penalista, con libros escritos de derecho penal, sí. con una especial sapiencia jurídica en todo lo que tiene que ver con el manejo del proceso penal, sobre todo buscando en dónde podía estar las nulidades, dónde estaban los avasallamientos del derecho de defensa. Y bueno, con esos 3 colaboradores planteamos lo que fue, creo que fue una defensa a la altura de lo que merecía cualquier persona, ¿no? Pero más en este caso tratándose de un vicegobernador. Te cuento, esto es anecdótico, se llegó a juicio después de salvarse una especie de artículos de previo especial pronunciamiento que pretendían sanear un proceso que había empezado medio así a los manotazos, si se quiere, y el día que se produce la audiencia de vista de causa en la Cámara de Diputados por la dimensión, presidiendo el doctor Iribarren en su carácter de ministro presidente de la Corte, habiendo procedido la comisión acusadora, elaborando y presentando toda la acusación, cuando yo comienzo la elocución que habíamos preparado para la defensa, a los 10 minutos aproximadamente aparece en el recinto el vicegobernador Vanrell, originándose una sensación de impotencia entre todos. Yo automáticamente le solicité al presidente que yo cesaba en el cargo en el mismo momento que aparecía el imputado. Ya no estaba ausente. Ya no estaba ausente. El doctor Iribarren pide un cuarto. Y ahora requerías un pedido de él para seguir actuando. Tenía que nombrarme, pero ya no me podía nombrar porque yo no estaba en ejercicio de la abogacía.
Y efectivamente, después nombró un abogado, un cuarto intermedio, él hizo su propia defensa, en el juicio político está permitido, y después fue destituido e inhabilitado, y después fue llevado a proceso. Pero cuando fue llevado a proceso, el señor Vanrell nombró sus propios abogados particulares. Sin embargo, yo he tenido relación con él, después de que él salió en libertad, estuvo preso, he mantenido buena relación y él siempre me agradeció la defensa que yo había intentado hacer políticamente, ¿no? Porque no era una defensa jurídica, de su actuación. Sobre todo yo lo que yo pretendía es que no se avasallaran los derechos de él y de ninguna persona. Oye, ¿murió Vanrell ya? Sí, Vanrell murió en la pobreza, te diría, no en la pobreza, pero con la misma situación económica con la que había entrado la función pública. Estuvo varios años preso Vanrell por esa situación. Estuvo varios años preso, sí. Era una figura importante en el peronismo Vanrell, ¿eh? Fue vicegobernador de Bernet, que me parece. Fue vicegobernador del doctor Reviglio. Reviglio. Y lo particular de Vanrell fue que fue el peronista acaso de mayor importancia por la jerarquía de su cargo, que defendió la postulación de Menem en contra de la de Cafiero. Eso le dio cierta importancia dentro. Cuando Menem le gana la interna a Cafiero, eso significó mucho. Oye, volvamos al Poder Judicial. Esa fue una digresión que hicimos, ¿no? ¿Vos estuviste hasta qué año ahí adentro? Y prácticamente cuando el doctor Superti, que fue nombrado ministro de Justicia por el gobernador Hermes Wiener, asume el cargo, él me convoca. Y a mí me faltaba muy poquito para jubilarme. Yo hice las consultas del caso y me dijeron, mira, conviene que obtengas la jubilación, me faltaban menos de un año. Y yo le agradecí la deferencia que había tenido tanto él como Wiener, a quien lo conocía por el trato institucional cuando había sido intendente, y le pedí que me dispensaran. El doctor Wiener fue muy honesto y me dijo, bueno, doctor Giandomenico, yo lo entiendo. Si el cargo permanece vacío, en la política los cargos suelen no estar vacíos mucho tiempo. Si el cargo permanece vacío cuando usted esté en condiciones de ocupar la secretaría, el doctor Superti insiste en que quiere que usted sea su secretario de transformación de los sistemas procesales. Y yo, con mucho gusto, si está vacío, lo voy a designar. Entonces yo le dije, doctor, le agradezco su confianza y yo le digo desde ya que voy a hacer todo lo posible por acceder, pero con una sola condición. Voy a ser ad honorem. Y efectivamente cubrí el cargo hasta la terminación del mandato del doctor Wiener ad honorem. Yo se lo recuerdo y esto se comentó en su momento mucho. Que supo, por supuesto, ¿no? Sí. Bueno, ¿y allí qué hiciste? Bueno, ahí tuvimos a cargo implementar, porque vamos a ser francos, la modificación, las leyes básicas de la modificación de la estructura del proceso penal en realidad fueron sancionadas por la legislatura anterior, es decir, por la legislatura que correspondió al gobierno que precedió a Wiener, que fue el Reviglio. El Jovey. Acuérdense ustedes que la provincia de Santa Fe estaba muy, muy hackeada, sobre todo por denuncias que habían llegado a los tribunales de derechos humanos, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de Costa Rica y al Tribunal de Washington, sobre todo vinculados a la forma en cómo se desarrollaba el proceso penal en la provincia de Santa Fe. Hubo algunos casos muy, muy importantes, uno de ellos el de Faticelli, el famoso caso del juez condenado por haber asesinado a su hija de 17 años, y luego absuelto, ¿no? Luego en un nuevo proceso. También... pero con el escándalo de que la Corte Nacional
castigó severamente a la provincial. Y castigó a la provincia, porque en realidad el sujeto de derecho internacional es la nación. Y en lo que hace a mí, yo había llevado un caso, que fue el primer caso llevado por un defensor público oficial ante la Comisión Interamericana, abierto, que era el famoso caso por una sentencia, Godoy, que fue un caso muy paradigmático, una persona que fue condenada con escasísima prueba, particularmente en base a una confesión que él hace cuando es traído a los tribunales o es llevado a los tribunales después de pasar la noche y recibir premios, según parece, se ha constatado por algunos testigos que oían gritos, y cuando él comparece ante el juez de instrucción, se ratifica de la confesión que había brindado momentos antes, aceptando ser el autor del hecho de violación seguida de muerte. Terminado el acto, se firma, se hace el acta, el proceso escrito, pregunta Godoy, señor juez, dice, ¿a dónde me llevan? ¿Otra vez a la jefatura de policía? Dice, no, usted ahora de aquí se va a la unidad penitenciaria de la calle Ceballos. No, entonces, señor juez, yo quiero rectificar mi declaración. Todo lo que yo dije es porque temo por mi vida. Es decir, que prácticamente en una sucesión de continuidad, terminada la confesión, en el mismo acta consta la rectificación, pero ese elemento fue tenido muy en cuenta. Ese juicio fue un juicio oral, uno de los pocos juicios orales que me tocó tramitar, porque el Código Viejo preveía que en determinadas circunstancias se podía llevar la causa frente a ante la Cámara de Apelaciones en lo penal, que actúa como juez de tribunal colegiado. Exacto. Entonces, en el juicio fue condenado tan solo por asesinato, por homicidio, no por violación, porque, bueno, la causa fue muy mal manejada, el médico forense había lavado el cadáver de la víctima, así no se pudo constatar que hubiera habido el hecho de la violación. Pero bueno, fue condenado a una condena muy alta, 25 años de prisión. Y bueno, nosotros en la Defensoría de Cámara recurrimos ante la Corte de Justicia Provincial, no tuvimos éxito, fuimos en recurso directo ante la Corte Nación, tampoco tuvimos éxito, y gracias a la labor constante y tosuda de uno de mis colaboradores, el doctor Héctor Checoni, y que conseguimos el apoyo de algunos organismos de derechos humanos, conseguimos llevar el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. A tal punto de que la Corte mandó, a través de, por supuesto, de la Nación, representantes para ver qué pasaba en Santa Fe con respecto al caso Fraticelli, al caso Godoy, y también había un problema bastante serio con respecto al hacinamiento en las cárceles provinciales. Santa Fe, lamentablemente, es una de las provincias que tiene el sistema carcelario muy vetusto. Prácticamente no hay construcción de cárceles nuevas. En el caso Godoy, bueno, en el caso Fraticelli hubo nueva condena, absolutoria. En el caso Godoy no se llegó a una nueva condena, pero con el tiempo que estuvo en prisión, hubo una reparación económica y se le bajó la pena. Es decir, que esos casos indicaban que el sistema procesal penal en Santa Fe hacía agua por muchos lados. Y yo creo que hubo muchas señales de la Corte Nacional hacia la Corte Provincial que había que cambiar el sistema. Entonces la Corte... Parate, por favor, sí. Por favor, parate. Vamos a seguir luego desde lo que hiciste para la reforma, que yo recuerdo fue una cosa muy dura, muy difícil, pero yo no conocía tu participación en el caso Godoy, y me interesa el tema. ¿Cómo fue tu presencia en el Tribunal Internacional? ¿Cuál fue tu experiencia? Pues es una experiencia difícil de encontrar. Es muy difícil. Todo fue teníamos que despachar. En realidad, vamos a ser francos, nosotros contamos con una colaboración inestimable de un organismo de derechos humanos que estaba a cargo de un profesor de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de Buenos Aires. Este profesor, nombre no lo recuerdo en este momento, se interesó muchísimo por el caso, sobre todo
porque había habido este hecho, lo que más le interesó desde el punto de vista de los derechos humanos era la posibilidad de que hubiera habido vejámenes que habrían llevado al imputado del delito a confesar, y que se le haya dado una importancia fundamental porque no había pruebas directas, nadie había visto, no había pruebas directas, pero la base de la condena fue la confesión. Confesión retractada. Lo que por sí es una aberración, ¿no? Lo que por sí es una aberración. Entonces, este tema interesó mucho desde el punto de vista de los derechos humanos. Vos sabés bien que la tortura, los vejámenes, una cosa que preocupa mucho a este tipo de organizaciones. Pero también interesó mucho que a raíz de este sistema amorfo del juicio ante la Cámara de Apelación, no hubo doble instancia. Porque la doble instancia natural no existió. La doble instancia era extraordinaria, porque nosotros recurrimos ante la Corte, pero por el recurso extraordinario. Esa no es la doble instancia de que habla el Tratado de Derechos Humanos de Costa Rica. Que seguimos exactamente igual hasta ahora, con los juicios penales. El recurso de casación que tenemos nosotros no es el recurso idóneo en los términos del pacto. No es el recurso idóneo, efectivamente. Entonces, ya no nos curamos nunca, ¿no? Seguimos enfermos. Exacto. Estos dos temas fueron muy importantes, a tal punto que este profesor de Derecho Constitucional, que no era titular, era un profesor adjunto que tenía un grupo de alumnos, que hacía un seminario de Derechos Humanos, nos convocó. En realidad fue el que más fue, yo fui una sola vez, el que más fue Héctor Checoni, nos convocó para que viéramos con la fotocopia del expediente, que era voluminoso, habíamos transcrito todo el juicio oral, y prácticamente fue tema del seminario. Entonces ellos nos facilitaron mucho el acceso, pero se mandó todo por correo, yo no tuve que viajar, ninguno de nosotros tuvo que viajar. Sí hubiéramos tenido que hacerlo en el caso de que la comisión hubiera determinado que era necesario abrir el juicio en Washington, donde está propiamente el tribunal. Pero la comisión en Costa Rica avanzó mucho, consideró de que había materia y entonces ojo, el proceso es muy largo, muy burocrático. Ahí tuvimos la suerte también de tener la colaboración de Carranza. Carranza es un abogado rosarino. Elías Carranza, presidente del ILANUD. Exacto. También nos dio una mano. Yo a Costa Rica viajé, no por este caso, viajé con una comitiva del Colegio de Magistrados para conocer un poco el derecho, cómo era el tribunal y cómo era el derecho procesal en Costa Rica, que estaba muy avanzado para la época. Todavía Chile no había implementado su gran reforma en materia procesal penal y Costa Rica era uno de los pioneros. Y bueno, y cuando la comisión manda a la Argentina, es decir, manda a Buenos Aires, interviene el Ministerio de Relaciones Exteriores, y el Ministerio de Relaciones Exteriores manda a Santa Fe 2 representantes para tener encuentros con Superti, que había sido el defensor de la esposa de Fraticelli, con el abogado de Fraticelli, conmigo, y no me recuerdo quién era el abogado por el tema carcelario. Y entonces ahí se trata de ver cómo se podía, de alguna manera, solucionar el problema, zanjar la situación, para evitar que la República Argentina sufriera sanciones de tipo económica. Por supuesto, nosotros lo consultamos a Godoy estuvo de acuerdo. Ya Godoy para ese entonces tenía más de 10 años de condenado, de preso. Qué notable, ¿eh? ¿Vos te acordás quién presidía la comisión en ese momento? No me acuerdo. Bueno, volvamos para atrás. Habíamos quedado en que había que implementar una reforma. Yo recuerdo bien, la reforma fue muy resistida por los jueces del sistema inquisitorial. Recuerdo hasta una cena que se hizo en Santa Fe, donde terminaron cantando esa canción que se llama Resistiré, todo siempre mirando hacia el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, ¿no? Por tanto, yo sé que fue muy ardua, muy larga, muy difícil la tarea de instrumentar esa reforma. Contame lo que pasó en tu recuerdo. Bueno, el tema fue así. La Corte crea una comisión con bombos y platillos que se llamó para establecer un plan estratégico para la justicia provincial. Esa comisión, creada, vuelvo a repetirte, por la Corte en época del gobierno
el último gobierno de Obey, dispuso de un periodo de tiempo y varias comisiones, reforma procesal penal, reforma procesal civil, reforma del Código de Menores, que es otro sistema muy arcaico que tiene la provincia de Santa Fe, modificación de la ley orgánica, modificación de la justicia de falta, otra cosa también muy anacrónica. Por supuesto, los colegios de abogados, los colegios de magistrados, la Procuración General, la Corte, las cámaras de apelaciones mandaban representantes, yo integré 2 comisiones, se trabajó bien, algunas más que otras, como siempre pasa en este tipo, éramos muchos, pero divididos en comisiones. La comisión que más avanzó fue la reforma procesal penal, la de menores se empantanó por los distintos criterios, la ley orgánica, algunas cosas sí, otras no, pero yo que estuve en la comisión de reforma procesal penal puedo decir que avanzó y avanzó bien. Prácticamente los criterios fueron muy favorables a que había que reformar y a ponerse de acuerdo en cosas mínimas y bueno, y se consiguió que la legislatura de ese gobierno sancionara el nuevo Código Procesal Penal que iba a ser implementado por etapas en un próximo gobierno, porque que eso fue lo que tuvo que hacer el gobierno del doctor Wiener con el ministro Superti en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. La implementación fue muy dura, Adolfo, fue muy dura. Primero, casi todo el foro de Santa Fe, llámese los que pertenecían al Poder Judicial como los que pertenecían a la práctica abogadil, estaban en contra. Santa Fe, vos lo sabés bien, es una provincia distinta dentro del resto de la provincia de Santa Fe. O sea que hubo que pelear. Ahí tuvimos algunos apoyos importantes de la universidad, de la Facultad de Derecho, con algunas de las cátedras, y tuvimos un apoyo muy importante de dentro del Poder Judicial, el de Julio de Olazábal. Julio de Olazábal, un gran procesalista procesal Con el penal. tiempo fue el primer fiscal general. El primer fiscal general de la provincia, muy merecido, por cierto. Era un camarista penal importante, profesor de Derecho. Estos fueron los apoyos importantes que tuvimos en el norte, uno de los apoyos. Y en el sur tuvimos el acompañamiento prácticamente absoluto de la Facultad de Derecho de Rosario, sobre todo de las 2 facultades de Derecho, pero sobre todo de la estatal. Fue muy importante el apoyo. En ese momento Herbeta, ya era ministro de la Corte, pero había sido decano de la Facultad de Derecho, fue uno también de los impulsores. Toda la cátedra que comandaba Superti, un impulsor. Y dentro del Poder Judicial hubo algunos que no veían con buenos ojos la reforma, y hubo algunos jóvenes y algunos no tanto que sí la veían, por ejemplo, entre los que eran de la vieja camada, pero veían con muy buenos ojos la reforma, y los rescato, Ramón Teodoro Ríos. Cacho Ríos, el Negro Ríos, fue un gran defensor de la reforma procesal penal. Pero acá además había tenido importante participación en la reforma del Código. Lógicamente, él había integrado la comisión reformadora en el primer proyecto de reforma del primer gobierno de Reutemann, que estaba integrado por diputados, senadores, miembros del Poder Judicial, abogados, y uno de los integrantes fue Cacho Ríos. Y otro de los integrantes que también hizo mucha fuerza desde la política para llegar a la reforma, que había estado viviendo un tiempo exiliado en España y que conocía bien los sistemas procesales penales orales, es Ángel Baltusi. Ángel Baltusi fue un gran impulsor, y desde el partido que él representa... Pero Baltusi estaba en el ministerio en ese momento. No. Baltusi había sido ministro de gobierno, había sido senador, había sido diputado nacional, tenía cargos importantes en el gobierno nacional, pero fue un gran impulsor. Y cuando se llamaron esto es anecdótico, pero cuando se llamó a concurso para cubrir, que era el paso más importante que se tenía que dar para poder proceder a la implementación, era cubrir las cabezas
para que en base a eso después se fuera derramando la serie de reglamentaciones para el acceso del resto del personal. Había que nombrar todo un equipo de personas, de funcionarios nuevos, tanto en la defensa pública como en el Ministerio Público de la Acusación. Y se llamaron a concursos públicos con jurados internacionales. Lo recuerdo. Tuvimos muy buena acogida, se presentaron candidatos de varias naturaleza jurídica, y bueno, Julio Olazábal, compitiendo con Guillermo Camporini, otro defensor valioso de la reforma, y acá también los hubo, era fiscal de Cámara en Rosario. Él era fiscal de Cámara en Rosario, correctamente. Y por el lado de la defensa pública, que tenían que presentar no solamente los antecedentes, sino también tenían que presentar un plan de cómo ejercer y reglamentar el ejercicio de la defensa pública en este nuevo sistema. Se presentaron muchos candidatos y entre ellos se presentó el propio Ángel Baltusi, que yo siempre pienso, eso lo tengo muy metido adentro, de que si hubiera ganado el concurso... Debía haber ganado Baltusi. Yo creo que sí, pero bueno, el jurado internacional bueno, terminó a favor de... Vamos, ya. Sí. Se nos fue el tiempo, ya llevamos casi una hora hablando y creo que aún no entramos en el tema. Pero quiero unir acá dos cosas que quería charlar contigo, porque yo creo que lo quiero terminar a la postre con el Consejo de la Magistratura y la elección de los magistrados. Pero me quedo acá. Yo creo que para elegir un funcionario de la talla de la cabeza de un ministerio, tiene que haber ciertas condiciones, ciertos requisitos que no son concursables y hay que mirarlos con ojos críticos. Yo estoy muy en contra de los consejos de la magistratura, porque históricamente fue puro gatopardismo, ¿no? El consejo nace en Italia, sigue en Francia, va a España, todo esto es perverso, y llega acá y bueno. La peor justicia que hemos tenido en la Argentina es precisamente desde el 94 con el Consejo de la Magistratura. Y en Santa Fe, que se hizo con la mejor de las voluntades, hemos resultado en una cosa que termina con trampas, con sorpresas, con cosas raras. Y eso se puso en manifiesto en esto que estamos hablando, porque me parece que no se eligió en forma adecuada por los problemas que hubo luego. Hubo problemas de enfrentamientos personales, de enfrentamientos ministeriales. Fue una cosa terrible la que pasó correcto. Sí, funcionalmente. Sí, bueno, fue sometido a varios intentos de juicio político este funcionario. Para ver, para dejarte tu opinión, yo no estoy de acuerdo en que esto pase por un proyecto o por saber qué es el delito, qué es el cuasi delito, qué es la participación delictiva, no. Porque hay cosas que hay que pensarlas, ¿no? No se puede concursar la decencia de espíritu, la honestidad de bolsillo, la contracción al trabajo, la inteligencia puesta al servicio de la función. Y nada de eso se hace en los congresos nuestros, en los concursos nuestros. En los consejos de la magistratura. Ni tampoco se hace un concurso de gestión. Una cosa es saber qué es el delito, y otra cosa es la gestión, la pregunta, la cautela, la dirección de una audiencia, que no se hacen estas cosas. Alvarado, mira, Adolfo, estás casi repitiendo esas palabras que vengo diciendo yo desde hace mucho tiempo. Yo fui un contrario al Consejo de la Magistratura desde siempre, pero un contrario sanamente, porque yo creo que los jueces tienen que demostrar que saben derecho. Perfecto, eso es básico, porque un juez que no sepa derecho no merece ser juez, no merece ser abogado. Pero digamos, un segundo control. Primero tengo el control de la facultad que le da el título de abogado, por lo tanto presumo que si la facultad es seria, esa persona sabe derecho. Y segundo, el segundo control hecho por una entidad ajena al ámbito académico que mide ese conocimiento, ese saber científico del derecho. Pero el perfil del juez es mucho más que conocer el derecho. Para ser juez,
uno tiene que tener la vocación de impartir justicia como primera medida. Y después tiene que tener un montón de otros atributos que no se pueden medir en un Mesura, examen. prudencia. Pero lógico, que no se pueden medir en un examen académico, escrito o oral, o mirando cuántos cursos hizo, cuántos congresos asistió o cuántos libros escribió. Hemos tenido casos en la práctica de excelentes doctrinarios del derecho que han fracasado impartiendo justicia ante el caso práctico. Pero vamos a ser prácticos. Si una empresa quiere nombrar un gerente, si una empresa quiere nombrar un personal superior para algún área determinada, le va a pedir conocimiento, sí, sobre el tema de lo que sea materia de la empresa, pero después le van a hacer una serie de entrevistas, de test, en las cuales se va a tratar de definir si el perfil de esa persona se ajusta a lo que esa empresa está buscando para ese cargo. Entonces, acá elegir a los jueces solamente por el conocimiento del derecho es una falsedad. Y establecer que los... Una hipocresía, querido. Es una hipocresía. Y establecer que los colegios de la magistratura han significado o sirven o van a significar un mejor acceso a la magistratura de los mejores. No, para mí es un error, es una falacia. También hay otro problema que es básico y que tu experiencia lo va a hacer comprender enseguida. El proceso para designación de magistrados o de funcionarios, ahora del Ministerio Público, por ejemplo, en la provincia de Santa Fe, se pone en marcha cuando se produce la vacante. Eso trae aparejado una cantidad de tiempo que se desgasta, mientras tanto se cubren con jueces subrogantes, lo cual es una aberración. No puede haber jueces subrogantes. El juez tiene que estar como juez desde el primer momento. Entonces, yo creo... Oye, párate. Ya estamos de acuerdo en que esto no sirve, ¿no? Pero sí, ha puesto un dedo en la llaga aquí al cual hay que hablar. La subrogancia fue una buena idea, pero que resultó pésima a la postre. Yo quiero recordarte un poco, porque yo fui defensor de la subrogancia. Cuando la ley orgánica establece que si falta un juez por lo que fuere, lo suple que le sigue el orden de turno automáticamente y sin necesidad de absolutamente nada. Pero ya está presente lo va siguiendo. Pero ya es juez, las ausencias no son demasiado prolongadas. Exacto. Hay una enfermedad, una gripe, si hay una muerte o hay una renuncia, de inmediato se hace la designación. Pero acá la designación ha sido las ausencias han sido muy largas, años teniendo subrogancias. Cuando esto comenzó, quiero que recuerdes que hubo una condena en el norte, en Reconquista, donde una de las defensas que se hizo en el recurso de inconstitucionalidad que el defensor hizo abrir a favor del condenado, es que le había nombrado un juez no natural porque carecía del acuerdo legislativo. Era un subrogante, que era un secretario que no tenía acuerdo. Entonces se cometió el primer error, dar acuerdo al subrogante. Exacto. Si le diste un acuerdo, ya le diste el acuerdo. ¿Por qué subrogante? ¿Por qué transitorio? Si tiene acuerdo, ya puede ser de por vida, ¿no es cierto? Exacto. Es decir, tiene los títulos para ser juez y el legislativo le dijo, ok, vamos, adelante. ¿Por qué? Pero la subrogancia quedó como una espada de Damocles encima de la cabeza del subrogante. Vos seguís siendo juez en tanto me guste a mí, porque si no te quito la subrogancia y Exacto. Te meto el nuevo titular. Exacto. Con lo cual se hizo una cosa peor que la enfermedad. Se sometió a los jueces subrogantes durante mucho tiempo a una tarea pendular que la cabeza los podía matar en cualquier momento, ¿no? Esto nos fue muy mal y seguimos insistiendo con los jueces subrogantes. Sí. Nunca diagnosticamos el problema que tenemos. Habría que pensar en eliminar la subrogancia y volver a lo que vos dijiste recién. ¿Por qué abrir los concursos cuando se abre la vacante? Habría que tener
una carpeta de concurso al principio de año Exacto. y concursar para ingreso al Poder Judicial. Exacto. En España a vos te nombran juez Juez. o miembro del Colegio de Jueces de Rosario. Y luego el órgano que administra la Corte, en este caso, usted va al juez civil, va al juzgado número 15 o va al juzgado número 12, o va a Reconquista o viene a Rosario. En tanto la persona lo está aceptando, ¿qué diferencia es el juez de la 12 y el juez de la 15? Nada. Ninguna. Ninguna. ¿Por qué ser juez de la 12 y si no, no puede estar en ninguna otra parte? Es decir, tendríamos que tener un concurso abierto en un momento y tener vacantes para todo el año, pero no asignarlos a un cargo desde el acuerdo, asignarlos, darles acuerdo judicial y que luego alguien le asigne el destino. Exacto. Y con Podría eso ser en un fuero solucionaríamos todos los problemas, Carlos. Claro, sí, sí, correcto. En un fuero y en una jurisdicción habría que prestar el acuerdo. Entonces ya después está la lista. Acá lo que pasa es que nosotros queremos aplicar muchas veces conceptos que no nos corresponden, porque acá no hay, vamos a ser francos, Adolfo, acá en la República Argentina no hay carrera judicial. Por lo menos no hay carrera judicial establecida por la Constitución. Acá cualquier persona puede llegar a juez sin haber nunca ni siquiera sido secretario. Es muy distinto en otros países donde sí existe la carrera judicial. En España, que vos nombraste, para poder juez tenés que pasar por la Escuela Judicial de Barcelona. O en Francia. Y en Francia también, y hay muchos países. Pero nosotros no tenemos ese sistema, ni en el orden nacional ni en el orden provincial. Entonces, siendo que cualquier persona puede llegar a un cargo judicial, hay que ser muy prudentes en la organización y el funcionamiento de los colegios de la magistratura. Yo no estoy en contra de los colegios. Yo digo que están mal estructurados. Y en Santa Fe, mucho peor que en ninguna parte, porque ni siquiera es por ley. El colegio de la magistratura santafesina, vos lo sabés bien. Y además no lo vincula al gobernador. No lo vincula al gobernador, para nada. Entonces, no tiene ningún sentido. Oye, se nos fue la hora y no sé si empezamos a hablar lo que yo quería hablar, pero a mí me entretuvo mucho esta conversación. Bueno, no, yo también estuve muy contento de poder charlar contigo. Oye, pero tenemos que seguir charlando porque quedaron muchos huecos, Carlos, ¿no? Cuando yo encuentro, hay muy poca gente que pueda hacer la historia reciente del Poder Judicial, ¿no? Va quedando pocos, Sí, sí. Desgraciadamente. Vamos quedando pocos, ¿no? Entonces, encontrar a alguien con quien pueda hablar y dar nombres y fechas y ubicaciones es muy grato para mí, ¿no? Así que te propongo lo siguiente, te convoco a una nueva charla. Con mucho gusto. Buscaremos un tema que sea. Para que sigamos esto, porque había que ver ahora en qué terminó la reforma judicial. Así habría mucho que hablar también de eso. A ver, una vez que esto se normalizó y ¿qué quedó? ¿No? De eso vamos a hacer nuestra propia conversación. Te dejo un minuto más para una expresión de deseos, un saludo y nos vamos. Bueno, yo el deseo más grande que tengo en este momento, ¿no? Y con respecto al futuro, yo creo que en lo académico hay un déficit muy grande de los institutos universitarios. Y estoy viendo dos áreas en las cuales no hay investigación académica y enseñanza para las personas que quieran acceder a esos temas. Y son el área seguridad y el área investigación criminal. A nivel universitario, no creo ver que haya en ninguna parte se enseña, nada. Pero alguien lo tiene que investigar y alguien lo tiene que volcar, porque tenemos fiscales que si no saben investigación, ¿para qué son fiscales? Claro, el ser abogado no te habilita para ser fiscal. Exacto. Es clarísimo, ¿no es cierto? Te habilita para saber qué pena te correspondería, pero no para hacer una instrucción penal preparatoria. Exacto. Y el área es enorme, porque tiene que ver con la criminalística, tiene que ver con la patología forense, tiene que ver con un montón, con la informática criminal. O sea, hay tantas áreas. Ahora, ¿en qué facultad de Derecho se dan esas materias o se investiga esas materias? Por lo menos en Rosario yo no conozco ninguna. Oye, Carlos, te agradezco la presencia de hoy.
como dice el bolero, no te digo adiós, te digo hasta pronto. Bueno. Con un fuerte abrazo. Yo te Gracias agradezco por la todo. invitación y te mando un abrazo. Gracias. Gracias, gracias. Hasta luego.